Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a quienes nos acompañan esta tarde en uno más de los eventos de esta nueva entrega de las Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana, espacio para revisitar y para rememorar, pero también para reactualizar obras que son fundamentales en la tradición de los cuerpos discursivos, literarios, en Centroamérica y yo diría por extensión también para Latinoamérica toda. Hoy estaremos platicando en torno a una figura relevantísima, haciendo una necesaria arqueología de esta desatendida quizá figura que es la de Yolanda Oreamuno. Este conversatorio lleva por título A lo largo del corto camino, en relación con el título de aquella obra compilatoria, diálogos en torno a la vida de Yolanda Oreamuno. Para la realización de este conversatorio contamos con dos invitados que nos van a ayudar a reconstruir de una manera necesaria la figura de esta escritora costarricense. Por un lado, contamos con la presencia de Ana Barahona, que entre otras cosas es nieta de Yolanda Oreamuno y que viene a compartirnos esta dimensión existencial tan vitalísima para la reconstrucción de muchas de estas figuras entre nosotros, sometidas al exilio, a la producción de su obra en condiciones de olvido, a la censura, etcétera. Entonces, Ana viene a compartirnos desde este universo familiar de recuerdos lo que sabe en torno a la figura de la escritora. Ella es graduada en Mercadeo por la Universidad Latina de Costa Rica eh, y bueno, pues viene a compartir su experiencia. La experiencia, dice ella, esta experiencia necesaria de darle un reconocimiento merecido a la autora en Costa Rica después de 50 años. También nos acompaña el maestro Juan Pablo Morales, él es costarricense, realizó estudios de literatura y lingüística en la Universidad Nacional, así como un posgrado en literatura latinoamericana en la Universidad de Costa Rica y también otro posgrado en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Ejerció como editor de la casa editorial de la Universidad Estatal a Distancia y desde el año 2015 se desempeña como profesor de comunicación y lenguaje en la Escuela de Estudios Generales, la UCR. Les damos la bienvenida en esta tarde para este evento y les agradecemos por estar acá. Muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y si les parece bien, daremos inicio a este conversatorio para entrar a lo que nos reúne en esta tarde. Quisiera comenzar con una solicitud a la licenciada Ana Barahona, una primera pregunta para ella. Eh, Aunque sabemos de su casi ausente o inexistente relación con Yolanda Oramuno, porque al final su deceso se da todavía en plena o casi plena juventud, a los 40 años, si no me equivoco. Y Sí. entonces la relación no pudo haber sido quizá tan extensa y plena en el tiempo como se hubiese deseado. Eh, Sin embargo, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que se cuenta de esta escritora dentro del círculo o de los círculos familiares? Bueno, gracias por tenerme aquí. Muy valioso poder rescatar un poco la historia, la vida, la imagen, la escritura, la literatura de Yolanda Oriamuno. Em, Lamentablemente, el círculo familiar es un hijo, un hijo que es mi padre. No hay más familia. Eh, y desde muy temprana edad, mi padre pues fue criado en el lado paterno de la familia. Él tuvo muy poco contacto con su madre y muy pocos recuerdos. Por otro lado, el, el, el esposo, Oscar Barahona, el esposo de Yolanda Oriamuno, eh,
Era una persona muy estricta, un abogado muy machista y muy propio de esa época. Y pues sí, sacó a mi papá adelante con buena educación, con buenos valores, pero con muy poca relación de su madre. Se habló muy poco de Yolanda en la casa, casi que hasta era un tabú. Mi abuelo se volvió a casar con una guatemalteca divina, linda, doña Betty de Barahona, María Albertina de León. Entonces nosotros crecimos con mi abuelo, con la esposa guatemalteca y con muy pocas historias de Yolanda Oriamuno, porque no sé si hasta cierto punto habían celos o había recuerdos que no querían compartir, o una historia que no querían recordar. Entonces, sí, hay muy poco recuerdo, muy poca historia a nivel círculo familiar, y por eso es que yo desde muy temprana edad empecé como con esa espinita de querer investigar un poco más, y ahora después entramos más en el cuento de la relación mía con Yolanda, que nunca la conocí, la relación de mi papá con Yolanda, que nunca la vivió, y todo realmente gracias a Juan Pablo. Gracias, Ana. Tenemos ya por aquí un comienzo, ¿no? La producción de una ausencia familiar y enigmática, ¿no? Enigmatiquísima. Ujú. Entonces, gracias, Ana. Eh, Quisiera ahora, Juan Pablo, hacerte una pregunta a ti, un poco en el mismo sentido, pero yendo como a otro lado. A nivel anecdótico, incluso mítico, ¿qué es lo que se cuenta en los ambientes académicos y de aquellos intelectuales preocupados por la figura de Oramuno? ¿Qué es lo que se cuenta sobre esta escritora? Claro, en el ámbito académico se habla, pues, en muchas facetas, creo yo, porque por un lado, creo que eso viene también en un rato, como decía Ana, ya vamos a ahondar más en eso. Se habla mucho, pues, de su calidad como escritora, ¿no? O sea, yo creo que Yolanda Oramuno es la escritora sobre la que he escuchado más consenso con respecto al valor de su obra. O sea, yo he oído a muchos profesores míos, estudiantes míos, yo mismo señalar La Ruta de Salvación, por ejemplo, como la mejor novela que se ha escrito en Costa Rica. Es como el único caso que he oído a tanta gente estar de acuerdo en ello, ¿no? Y pues claro, sobre su agudeza, ¿verdad? Para cuestionar muchos elementos muy cuestionables de la sociedad de su entonces y demás. Eso es una parte, ¿verdad? De lo que se habla mucho, de su calidad, primero, como artesana del lenguaje, ¿no? Como escritora propiamente, y su agudeza para percibir muchísimos problemas sociales y demás de su entorno. También se habla mucho, como de hecho ese término del mito es interesantísimo porque a mí me molesta hasta cierto punto y hasta cierto punto lo veo muy preciso, ¿no? Porque el asunto del mito de alguien siempre, bueno, mito y mentira vienen de la misma raíz, ¿no? Por algo. Entonces es curioso porque cuando se mitifica tanto una figura, creo yo que a veces se pierde un poco el eje de sobre qué deberíamos estar hablando, ¿verdad? Que pues fundamentalmente en este caso, al menos en ese ámbito académico que vos me decís, Alexander, lo que debería primar es la obra, ¿no? Pero igual se escucha mucho hablar sobre su belleza, sobre su carácter, ¿verdad? Que son cosas que trascendieron también a través de textos de otros autores, de Fabián Dobles y muchos más que se refirieron a ella en algún momento. Y creo que esto a la vez genera como una reflexión muy interesante, porque es también de los pocos casos que conozco que se comentan en desde tantas perspectivas, ¿no? O sea, como una humanidad muy integral, ¿no? O sea, que se hable desde su aspecto hasta su calidad como escritora, creo que son pocos los autores de quienes se logra algo así, ¿no? Entonces es como
como una manera de acercarse más a la persona y a la escritora, que no con todos los autores tenemos esa oportunidad, ¿no? Entonces, por ahí creo que andan como las conversaciones fundamentalmente en el plano académico. Y curiosamente, eso sí, yo te diría que como análisis literario propiamente de la obra de Yolanda Oramuno, más bien no hay tanto como debería, a mi ver, ¿no? De hecho, yo mismo hace poco, hace un par de meses, grabé un programa con Leonardo Sancho, un profesor y compañero de la UCR, sobre la ruta de Sodación precisamente, y él antes de grabar me decía, y vos tan cercano que sos a la obra de Yolanda y no has escrito nada sobre ella. Y yo, bueno, son cosas que se dan, ¿no? A mí, por alguna razón, siempre me ha sido difícil, como que creo que la tengo tan cerca la obra que me es difícil analíticamente abordarla. Ya lo hice ahora en estas mismas jornadas. El lunes tuve la oportunidad de presentar una ponencia y bueno, ya al menos cumplí con esa deuda también que tenía de producir algo académico al respecto. Pero sí, como que hay una reticencia curiosa que yo creo que en sí misma valdría la pena estudiar de por qué no escribimos más sobre Yolanda Oramuno. Por ejemplo, su obra breve es algo interesante y no se aborda tanto. Si hay estudios son sobre la ruta de Sodación, la obra breve es mucho menos abordada, curiosamente. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por trazar de manera como tan general una serie de cuestiones completamente cruciales, ¿no? Para un camino de reconstrucción. Eh, Bien, quisiera entonces ahora ir contigo, Ana, para preguntarte lo siguiente. Una cuestión de percepciones. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería la percepción que de esta escritora, de Yolanda Oreamuno, de tu abuela, la población costarricense tiene en general? ¿Existe esa percepción? ¿Cuáles son, digamos, los caminos en que se va configurando? Y, digamos, ¿y qué opiniones, si es el caso, Ana, habrían a nivel personal o familiar derivadas de esta o estas percepciones de su figura? Sí, claro, yo concuerdo con Juan Pablo. Y todo el mundo habla del mito de Yolanda Oreamuno. Creo que también, además de lo que dice Juan Pablo, de su belleza y su literatura y su carácter, también está el punto importante que creo yo que tiene un peso muy fuerte en ser un mito, y es su muerte tan temprana. Claro. Quién sabe si hubiera vivido hasta los 80 años, si fuera el mito que es ahora. Porque yo creo que la población costarricense se quedó con sed. Se quedó con sed de conocer más literatura, más obra, más hasta su historia personal. Y entonces eso es lo que yo siento que la convierte en un mito, y esa es la percepción que tiene la población costarricense. Nosotros a nivel familia, eh, sí, nos quedamos con mucho más sed, ¿verdad? Nos hubiera encantado conocerla, nos hubiera encantado tomarme un café con ella, conversado una tarde con mi abuela. Yo no lo pude hacer, y bueno, por eso es que esa intensa gana de conocer un poco más de ella, y por la tecnología que hay ahora, entonces en Internet es donde uno ha podido escuchar y investigar un poco más. Pero sí es interesante cómo se mezcla el círculo de la población con el círculo familiar en ciertas oportunidades que, no sé, han invitado a mi padre o a mí a un lanzamiento o una obra donde, bueno, cuando la nombraron benemérita de la patria. Ciertos eventos conmemorativos donde se le quiere dar eh, el peso que tiene, me hace gracia porque hay gente que llega y cuando saben que uno es familiar, inclusive nos ha tocado que lo tocan a uno personalmente y se ponen a llorar. O sea, estoy tocando familia de Yolanda.
¿verdad? Entonces, sí, ha creado toda una revolución, yo creo, a nivel general, a todo nivel. Gracias, Ana. Y quisiera ahora contigo, Juan Pablo, explorar brevemente una cuestión. Va un poco en relación con lo que ya verías tú en tu respuesta anterior. Y de nuevo tiene que ver con los ambientes universitarios, investigativos. Eh, en ese nivel, digamos, ¿cuál sería la recepción, ¿no? que tú ves? ¿Cuál es el mapa de recepción que tendría digamos, la obra eh, en el país? Digamos, ¿qué es lo que se viene trazando? ¿Qué es lo que se viene abriendo en ese sentido? Sí, como te decía, más bien a veces uno en lo que siente que hay más es en lo que no se ha hecho, ¿no? O sea, como estudiar más esa particularidad que tiene la obra de ella, porque decimos mucho, es sobresaliente, es interesantísima, es diferente a todo, pero ¿por qué? ¿No? O sea, siento yo que precisa ubicar esas diferencias, esas particularidades de la obra de Yolanda con más eficacia o eficiencia, por así decirlo. Pero bueno, si me preguntas qué se dice precisamente en la ponencia del lunes que estuvimos con Jonathan Piedra, un colega que estudió la filosofía presente en la obra de Yolanda, él decía, bueno, lo que siempre surge es el tema del feminismo, ¿no? De cómo hay un acercamiento, podríamos decir, protofeminista, porque es pues anterior, claro, allá el movimiento feminista eclosionado como tal. Entonces, claro, eso es un tema que se habla muchísimo, ¿verdad? Incluso yo diría que es como el eje alrededor del que gira mucho de la reflexión académica sobre la producción de Yolanda. También el tema como esta suerte de antinacionalismo, ¿no? Que ella generó, pues por muchísimas razones más que justificables, ¿no? Desde el punto de vista de lo que le costó a ella ser tomada en serio como intelectual y artista en un círculo tan machista, tan primitivo, diría yo, como era la Costa Rica de ese tiempo. El famoso texto el ambiente tico en los mitos tropicales, no, perdón, ¿cómo es? Sí, el ambiente tico y los mitos tropicales, en efecto, donde hace una deconstrucción desgarradora, diría yo, ¿verdad? De lo que es el ambiente costarricense para una mujer que está tratando de abrir camino intelectual y que además, recuerdo en alguna ocasión yo lo dije en público, eso también, que no ha cambiado tanto el ambiente en Costa Rica. O sea, siguen habiendo muchísimos cuestionamientos cuando hay una mujer encargada de, no sé, prologar una obra, presentar algo sobre algún autor, siempre hay como cierta reticencia. En la misma academia se habla, ¿no? De que, o sea, se desconfía más de profesoras o de estudiosas, en fin, esto que creo que no es algo costarricense tampoco, es algo muy desgraciadamente de Occidente, ¿no? Y casi que mundial, diría yo. Pero, en fin, claro, esos ejes temáticos, ¿verdad? Por ahí ha habido estudios interesantes también sobre lo que decías ahora, la producción desde el exilio. Yo traté ahora en mi ponencia el lunes de hablar sobre esto, de la desubicación, por ejemplo, en específico de la ruta de su evasión, ¿no? Que es un texto que no tiene marcas espaciales. A mí eso siempre, desde que la leí la primera vez, me llamó mucho la atención porque no se ubica en Costa Rica, no se ubica en ninguna parte. O sea, la ruta de su evasión no tiene una marca que te diga si ocurre acá. Yo he oído tesis de todo tipo que ocurre en México, que ocurre, pero es que no hay algo que te diga, ah, sí, esto me da a entender, ¿verdad? Esta calle, este nombre de un edificio, me ubica, ¿no? Para nada. Y es como intencional, me parece a mí, como que ella buscaba, por un lado, esa universalidad de que fuera una novela que ocurriera en cualquier parte, pero a la vez como de decir, sí, pero no ocurre en Costa Rica, que era como la tradición en ese momento, ¿no? Todo el realismo socialista incluso que se practicaba en esa época, buscaba más bien ser muy preciso con respecto al espacio. Ella no, ella lo deja ambiguo, como mucho es ambiguo en su obra y en su vida incluso, ¿verdad? Que eso es lo interesante, cómo ese rasgo de ambigüedad trasciende todo ámbito y la cubre por todas partes, ¿cierto? Gracias, Juan Pablo. Se van apuntando ya asuntos muy interesantes que ojalá se puedan retomar hacia el final.
Ana, quisiera ahora preguntarte a ti en relación con otra cuestión. ¿Cómo fue que te enteras tú de estas gestiones que venía haciendo Juan Pablo respecto a la colocación de una lápida para la conmemoración de la muerte de la escritora? Bueno, como mencioné al principio, inicialmente, durante mi temprana edad, el nombre de Yolanda Oriamuno era un tabú, no se hablaba mucho en la casa. Yo sabía que era la madre de mi papá, sabía que había escrito una obra, nos, era parte de los escritores que uno tenía que estudiar en el colegio, eh, pero nunca me sentí identificada eh, porque no, nunca la conocí, nunca tuve relación con ella, ni historias, ni mi padre nunca sintió un abrazo de ella, nunca, no se recuerda de épocas compartir una conversación con ella. Entonces, la sed que yo tenía ya cuando yo tenía tal vez unos 15 años, empezó a crecer un poco, pero no había internet, no había nada de eso, hasta que, no sé, como en el 2010 puede ser, me entró otra crisis de querer conocer un poco más y me quedé investigando en internet y haciendo buscando páginas con gente que tenía artículos sobre ella, publicaciones en los periódicos y me topé con, creo que fue en Facebook, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, 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 en Sí, Facebook. Y en un blog sí, que yo tenía en aquel en tiempo. en un blog me encontré un movimiento que estaba haciendo Juan Pablo para recaudar fondos para poderle poner una lápida merecida, porque ella estaba, sus restos estaban enterrados en el cementerio general con una placa con un nombre, con un número, creo que era 925, no me acuerdo qué número era, pero era una plaquita pequeñita, como de esas de los escritorios metálicos de antes. Y Juan Pablo, amante de la literatura y seguidor de Yolanda, quería darle un poco de importancia y conmemorar su vida y su legado, y quería ponerle una placa decente. Y estaba recaudando fondos y en ese momento me acuerdo que tenía, no sé, como 15,000 colones recaudados, que eso eran como $30. Y casi me muero de la vergüenza, porque realmente nos corresponde a nosotros como familia, hemos sido muy bendecidos, yo creo que Yolanda ha estado velando desde allá arriba siempre por el bienestar de su hijo y de nosotros, por supuesto. Eh, entonces, casi me muero de la vergüenza cuando vi que tenía, si acaso, no llegaba a $50 recaudados. Y ahí fue donde le escribí personalmente un mensaje por Facebook, eh, haciéndome presente, identificando que era la nieta de Yolanda y que lo que necesitara, que nosotros queríamos ser parte de. Entonces ahí es cuando contacto a Juan Pablo y empezamos a montar un evento para mí esencial en la reconstrucción familiar, no solo ella conmigo, sino que ella con mi padre. Muchísimas gracias, Ana. Siguiendo un poco con esto, Juan Pablo, eh, como una especie de relatoria de impulsos, ¿de dónde te nació a ti pues esta idea que al final es una idea de reconstitución de la memoria en torno a una figura, una memoria además que tendría y que tiene
puede tener una importante proyección colectiva por todo lo que está detrás. Ya dijiste tú, el feminismo, el exilio, el tratamiento, incluso diríamos pionero de algunos temas, la idea de narrar un espacio ausente. Son cosas muy, muy sugerentes, ¿no? En términos de muchas de las cuestiones que hoy se vienen discutiendo y haciendo en teoría literaria y estudios literarios. Pero ¿de dónde te nace a ti, digamos, esta cuestión? ¿Viene de una indignación, de la necesidad de rescatar una tradición soterrada frente al monumentalismo de las literaturas nacionales? ¿De dónde, Juan Pablo? Sí, es un tema muy amplio, de hecho, porque, a ver, Yolanda Unamuno, la ruta de asociación en particular, significa mucho para mí porque cuando era muy joven, ¿verdad? Antes de los 20 años y demás, yo tengo una noción de la... Ay, se me subió la perrita, perdón. Una noción muy limitada, digamos, de lo que se escribía en Costa Rica. Cuando uno pasa, bueno, en mi época pasaba por el colegio, había toda una visión de que aquí escribíamos sobre carretas, matas de café y demás, ¿verdad? Que son como los grandes temas originarios de nuestra literatura. Y pues uno que ya no creció en ese mundo, mi papá, por ejemplo, ama toda esa literatura, ¿verdad? Pero cuando uno no crece en ese mundo, pues le es difícil identificarse con esto. Y en eso, en algún momento, escucho a Alfonso Chase, gran profesor y literato costarricense, hablando en televisión sobre una tal Yolanda Unamuno y empieza a hablar, como te digo, no tenía yo ni 20 años, ¿verdad? Empieza a hablar de su obra y de cómo esta era una recuperación de lo urbano y de las problemáticas sociales, no sé qué, urbanas y domésticas y demás. Y yo, caray, eso no lo conozco, ¿verdad? Empiezo a buscar, me encuentro el primer ejemplar que tuve de La Ruta de Salvación, que fue la edición de Editorial Centroamericana del 94, y me la leí como en 3 días. Y aquello fue como abrir una puerta a un mundo nuevo, ¿verdad? Mis primeros pasos a un mundo más grande, porque caí en cuenta de, bueno, entonces en Costa Rica sí hemos escrito otro tipo de cosas. Ya de ahí, pues pasar a Carmen Naranjo y a escritores más contemporáneos, pues fue una cuestión de tiempo. Pero ese hallazgo fue muy como decir, ok, esto sí lo entiendo, esto sí, sí me llega, me puedo identificar con una literatura así. Entonces, aquí viene el segundo tema, que es que en algún momento, lo he dejado un poco de lado, pero en algún momento yo tuve una motivación muy grande de conocer las tumbas de escritores que me importan. Y dije yo, bueno, algún día iré a la de Edgar Allan Poe, qué sé yo, pero de momento concentrémonos en Costa Rica, ¿no? Los que tengo más cerca. Fui a visitar a la de Jorge de Bravo en Turrialba, por ejemplo, conocí varias por ahí. Y en el cementerio general, de hecho, se concentran muchos. Ahí está Carmen Lira, está Carlos Luis Fallas, hay muchos autores reconocidos ahí. Y yo sabía por no sé dónde, creo que a lo largo del corto camino, precisamente el profesor Chase menciona que ella está en el cementerio general, Yolanda Unamuno. Me voy a visitar el cementerio, fatigo todos los pasillos, todos los rincones, no la encuentro y voy a la oficina y pregunto y me dicen, sí, claro, aquí aparece, por ahí un día de estos me encontré hasta el papel, aún lo tengo, que me imprimieron donde decía, ¿verdad? Con la ubicación y todo. Y un muchacho del cementerio me lleva y cuando llego me encuentro lo que ya describió Ana, ¿verdad? Unos azulejos azules, todavía tengo unos pedacitos que guardé y Y veo, todos quebrados. ajá, exacto, ¿verdad? Quebrados y sucio, ¿verdad? Con tierra encima y demás, y una plaquita como de ese tamaño con un número. Y yo veía el papel y veía el número y yo no lo quería aceptar, ¿verdad? Yo decía, es que no puede ser. Ahí está ella, por Dios, ¿verdad? Y entonces, pues nace algo que muy motivado por mi papá, que siempre ha tratado de inculcarme eso, que fue no se quede callado, haga algo, ¿verdad? Y entonces redacto una pequeña entrada en el blog, como les decía ahora, un blog que tenía, que aún existe, todavía está activo por alguna razón, tengo como 10 años de no tocarlo, pero ahí está y escribo ahí, ¿verdad? Esta es la tumba, Yolanda Unamuno, pongo fotos y todo, ¿verdad? Hagamos algo, gente, no podemos dejarlo así. Se empiezan a unir algunos escritores a ayudarme a difundir y ahí empieza el movimiento, ¿no? O sea, ahí fue donde surgió toda la inquietud
como un día de estos bromeando con un amigo, porque hay un asunto que ahorita tal vez les cuento que me está ocupando ahorita, que yo le decía a un amigo, es que Yolanda Oramuno no me va a dejar a mí dormir tranquilo nunca, ¿verdad? Porque siempre aparece algo que quiero descubrir, algo más que quiero buscar. Y en esa ocasión era eso, ¿no? Que yo decía, es que no puedo quedarme tranquilo. Y costó año y medio, si no estoy mal, de tocar puertas hasta muy oficiales, ¿no? Hasta la del Ministerio de Cultura, y que no me ayudaron gran cosa, por cierto. Pero en fin, ahí hasta llegar a encontrarme con Ana, que fue ya lo que permitió que consiguiéramos la meta, ¿no? Pero esa es la historia detrás de todo ese movimiento. No, y la historia Está. continúa, perdón, y la historia No, adelante, continúa Ana. cuando yo al día siguiente, porque eso cuando yo mandé ese mensaje y vi eso, eran, no sé, pueden ser, haber sido las 2 de la mañana, era una noche en vela, realmente tratando de buscar información, y cuando al día siguiente llamo a mi papá y le digo, papi, o sea, vea lo que nos estamos topando, porque de verdad que ella ha velado por el bienestar de nosotros y nosotros no sabemos nada de ella. Y mi papá sacó su billetera del pantalón, la abrió, y dentro de todos los billetitos y tarjetas y fotografías que andaba en ese momento de los nietos, sacó un papelito doblado como en 16 y lo abrió y decía Mausoleo 6, Cuadro Dolores, lado sur, línea 4. Me lo dio, me dice, ahí está. O sea que él tenía esa dirección guardada en un papelito doblado, no sé cuántos años, en su billetera. No sé a dónde está ese papel, voy a buscarlo. No me Pero lo es había contado, interesante Ana, eso porque no sabía. sí, y ahí es donde empieza, creo yo, que ahí es donde empieza también la relación de él con su madre, la relación positiva de él con su madre, la relación de que se dio cuenta de que ella siempre ha estado con él. Todo esto es muy interesante lo que están contando. Y yo creo que alguien que ponga atención, o por lo menos algunos de nosotros, sabemos que eh, hay ciertas figuras en nuestra historia familiar que tenemos que inventarnos, ¿no? Figuras que por alguna razón, sea por el exilio, la muerte prematura, cosas tan terribles como las que están pasando aquí en México, las desapariciones, pues dejan de estar, son como suprimidas. Y tenemos que hacer una labor a veces desde la negación para la reconstitución de estas figuras. Es muy interesante en ese sentido lo que ustedes están narrando en relación con la figura de Yolanda Oreamuno, porque desde colocaciones distintas ha implicado una reconstrucción, una invención, una arqueología, una suerte de genealogía que está hecha de símbolos, de legados, y es muy interesante lo que están contando. Me gustaría entonces preguntarte, Juan Pablo, eh, de alguna manera esto ya lo contaste. ¿Qué más te gustaría agregar? Y Ana, digamos, si tú también quieres aportar algo en este sentido, adelante, sobre los retos de llevar a cabo este proyecto, que pues como tú bien lo dices, tiene una dimensión, de principio es personal, antes de que académica, etcétera. Claro, vino por la cuestión de la lectura, pero luego se convirtió en algo incluso motivado por tu propio padre, ¿no? Por Sí, claro. haz algo antes que quedarte callado. Se convierte esto en una cuestión incluso, yo diría, política, de reconstitución política de la memoria, ¿no? Sí. Para lo uno y para el otro, para ti, Juan Uh-huh. Pablo, y incluso para Ana, ¿no? Claro. Entonces, que abunden un poquito en esta cuestión. Sí, mire, bueno, como me preguntaste primero empiezo, si quieren. Este, sí, la dimensión política del asunto es muy interesante porque vuelvo a Alfonso Chase, una vez lo escuché, pero no era sobre Yolanda, en esa ocasión estaba hablando, es que no recuerdo si era de Max Jiménez o otro escritor costarricense,
y él dijo una frase muy a su estilo, ¿no? Que decía, es que en Costa Rica uno antes de morir se lo agarran a patadas, luego le hacen una estatua, decía Shane. Es algo que pasa también en muchos lados, ¿no? Pero lo interesante es que, por cierto, está lloviendo mucho acá, no sé si se mete el ruido de la lluvia, pero está cayendo un aguacero terrible. No mucho, no mucho. No, bueno, genial. Resulta que cuando yo me encuentro la tumba, yo dije, bueno, en el caso de Yolanda, ni una ni la otra, ¿verdad? O sea, ni después de muerta aparece. Sí, qué tristeza, sí. Fue lo primero en lo que pensé. Y yo, ¿verdad? Incluso como les digo, comentando con mis papás y eso que me dice mi padre, yo dije, sí, es que no puede ser. O sea, y ahí era donde yo veía el asunto más allá de algo familiar. Yo decía, es que como pueblo, o sea, yo mismo, que en ese momento era estudiante aún de literatura, yo decía, es que esto me compete, o sea, esto me importa, esto me apela. Es un deber mío también, no es un asunto de sangre, o sea, es algo de tradición y de valor. O sea, Yolanda significaba tanto para mí que yo no podía dejarlo así, era imposible. Y cuando yo empiezo a hablar con la gente, lo que me doy cuenta es que nadie sabe. Incluso me empiezan a decir, pero ella está acá en Costa Rica, yo creía que estaba en México. Y empieza ese comentario, ¿verdad? De que nadie, hasta me decían que si no estaba en Guatemala, en fin, o sea, había como ideas sueltas por todas partes, pero nadie tenía claridad sobre dónde estaba sepultada. Entonces, hasta para eso sirvió, creo yo, para instruir un poco más, ¿no? A la población en cuanto a dónde estaban los restos de ella y que se volviera hasta cierto punto un lugar como de ¿cómo se llama? De peregrinación hasta cierto punto, porque algo que me llama a mí mucho la atención siempre que voy a visitar es ver flores, ver algún mensajito, ver cositas que la gente deja. Y yo digo, es que esto le importaba a la gente, o sea, sí había un deseo de irla a visitar, ¿no? Que como decía Ana, ahora que mencionaba esto de conocerlos a ellos y decir, es que son familia, Yolanda, yo tuve una experiencia así, en una ocasión en tu carro, Ana, que íbamos con tu papá, y él mencionó algo de la obra de mamá, dijo así, ¿no? Y a mí eso me estuvo el corazón, o sea, yo dije, por Dios, es que él es el hijo de Yolanda. Sí. Yo pensaba en eso, o sea, si yo siento una conexión tan intensa con ella y yo no tengo nada que ver más que mi oficio de lector, ¿no? ¿Cómo sentirá él, verdad? Eso me llegó profundamente. Entonces, había una sensación, creo yo, compartida de esto, o sea, como que el pueblo acá, la gente que lee, la gente que sabe lo que ella significa, también quería ese reconocimiento, también era para el pueblo, ¿no? Para la gente. Y creo que en eso, sobre todo, porque ella, bueno, pues, o sea, claramente, como dice Ana, ella está ahí, yo estoy seguro de que de alguna manera lo percibió, pero el tema es que en vida no se lo pudimos dar, pero nos lo pudimos dar nosotros, ¿no? Tener ese lugar de ir y ver una placa linda con una frase que incluso, algo que nunca dejaré de agradecerle a Ana es que me permitió escoger el epitafio que le pusimos, que es de su propia obra, ¿no? Tal vez solo a la muerte se llega demasiado temprano, de Bela Urbano. Es, esa era la frase, o sea, Sí. no había posibilidad de que fuera otra. Es como que ella misma la dejó, ¿no? Para que Así es. tuviera esa función algún día. Y eso, pues claro, o sea, el reto que me decías, ¿cuál fue el reto principal? Yo creo que siempre fue económico, o sea, Ana ya lo dijo, estábamos en una recaudación que pues lo que se juntaba era pasitos, ¿verdad? Muy cortitos, muy poco dinero, que yo recuerdo que incluso al final esa plata la usamos para algo particular, yo recuerdo que como era simbólico prácticamente, dijimos, bueno, no, esto va para, y algo se destinó, pero no recuerdo. Imprimimos algo, imprimimos Tienes toda la razón. hicimos varias impresiones. Sí, los separadores que por ahí tengo el mío todavía, un día de esos que estaba para la ponencia revisando los relatos escogidos de ella, ahí me lo encontré, ahí lo tenía. Y sí, claro, o sea, imagínate, hasta el último centavo lo usamos para algo, pero es que sí, era muy difícil porque todo el mundo estaba anuente a apoyar de cualquier manera que no fuera económica. Y yo creo que es comprensible, ¿no? Es que quién va a poner, ¿verdad? Así, del público general, quiero decir, quién se iba a atrever a poner mucho dinero para algo así. Yo recuerdo incluso haber conversado con Sila Chant, una escultora nacional que ya falleció, que en su momento ella me dijo, yo puedo hacer algo, tal vez pequeñito, una plaquita, no sé, ¿verdad? Te puedo ayudar con eso. Y bueno, yo lo agradecí mucho, luego perdimos contacto y por fin creo que no concretamos ese asunto, ya ella falleció, pero imagínate, hasta eso había, ¿no? Pequeñas donaciones como de algo simbólico, pequeño para contribuir.
pero bueno, ya cuando aparece Ana, ahí fue donde logramos cubrir ese elemento que era tan difícil, pero ese fue el reto. Y además también, como les decía, porque eso no me canso de repetirlo, la negación de cierta ayuda que pudo haber sido importante, ¿verdad? Como la ayuda oficial. O sea, yo fui a hablar con el ministro de Cultura, gracias a una amiga que me consiguió ese contacto, y fui, le expuse el caso y él me dijo que sí, claro, que me apoyaban, pero me asignó a una persona muy ineficiente, digamos, para el asunto, y al final no cuajó. Imagínate yo con un año y resto de estar tratando que todavía el ministerio me ofrezca su ayuda y no funcione, pues la frustración fue terrible, ¿verdad? Yo dije, ya sí, no creo que haya manera. Y apareció Ana y hubo manera, por suerte. Todo se Gracias, alineó, Juan Pablo. Todo se alineó. Ana, todo, perdona, sí, los dos, nos queda poquito tiempo. ok. Claro. Vas a intervenir, Ana, en este momento para justamente complementar este relato que nos presenta Juan Pablo. Y me gustaría pedirle a los dos que al mismo tiempo, pensando como una suerte de comentario final, pues hablaran un poco algo sobre una impresión, digamos, notable a partir de esta experiencia, que no es nada más de la puesta de la placa, sino que es todo el proceso de reconstitución, de minar recuerdos, de recuperar, de releer, de resignificar algo. Por favor, Ana, y luego Juan Pablo. Sí, yo creo que todo se alineó y todo pasa por algo. Entonces, esa noche a las 2 de la mañana le escribo a Juan Pablo. Al día siguiente, mi papá sabe exactamente dónde está la fosa ubicada. Eh, por supuesto, me dijo, Ana, lo que necesitemos, eh, y todo salió perfecto, todo se alineó. Ya con la parte económica cubierta, sí tuvimos el apoyo del ministerio, sí tuvimos apoyo de escritores, el público, cualquier cantidad de gente asistió al evento, nos donaron flores, se repartieron, se llenó la fosa de flores, logramos poner la placa que se merecía. Y justamente para conmemorar los 55 años de su muerte, porque fue justamente el 8 de julio del 2011. O sea, calzó todo. Así fue, así fue. De hecho, hay un documental sobre eso que grabó un amigo, Ronald Díaz. Está en YouTube, ahí, acceso libre, se llama Yolanda O. Y es un documental sobre eso, sobre todo el proceso. Dura como 30 minutos, tal vez. Fue mi debut cinematográfico porque lo proyectaron en un cine aquí en Costa Sí. Rica. Y me vi a mí mismo en pantalla grande, una experiencia muy extraña. Hasta eso produjo, ¿no? El tema de la tumba de Yolanda. Y creo que, Alexander, lo que decías de algún recuerdo, yo creo que fundamentalmente es lo que decía Ana, la gente, ver la cantidad de gente que llegó y que había muchos jóvenes, muchas jóvenes también, Uh-huh. muchachas, que llegaban a rendir su tributo, ¿no? Con una flor, con Uh-huh. algo, a ver el asunto, ver personas jóvenes derramando lágrimas en el momento en que quitamos que descubrimos la placa, pues, yo Uh-huh. creo que eso fue, o sea, ver que, como te digo, no era algo de un círculo académico ahí cerrado que supiera quién era ella, no, es que había gente de todo estrato y de toda edad, sobre todo, que sabía de quién estábamos hablando y que sabía lo que estábamos haciendo, y eso fue la mayor satisfacción. Por supuesto, además de haberme podido tomar la bendita foto, ¿verdad? Que tenía año y medio añorando y por fin pude tomarme la foto con de una, tumba con llorando. una placa digna. Exacto, exacto. Eso sería lo más memorable, creo yo. 55 años tarde, Exacto, pero, pero se Y hizo. pero sucedió. se le dio su respectiva importancia. Así es. Finalmente. Pues les agradezco muchísimo a los dos. Vamos a dar paso pues, prácticamente ya a los últimos minutos. No quiero dejar de indicar a las personas que nos acompañaron, a quienes les agradecemos, por supuesto, que el formulario de asistencia aparecerá en el chat de Facebook. Ya debe estar por ahí. Aparece usualmente 10 minutos antes de finalizar la actividad. Entonces ya deben encontrarlo por ahí. Y pues bueno, no sé si hay aquí la gente que nos está apoyando, si hay alguna cuestión. Eh,
que pudieran compartirnos algo para los ponentes. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar paso entonces a los reconocimientos tanto a Ana como a Juan Pablo, que pues han hecho de este conversatorio algo anecdótico, riquísimo, no tan cargado, estas cuestiones abstractas muchas veces que nos preocupan y también nos apasionan en la academia, sino que le han dado, digamos, otra vida a la reconstrucción que pudimos hacer en este pequeño lapso de tiempo de la figura de Yolanda Oreamuno. Entonces, quisiera anunciar este diploma otorgado a la licenciada Ana Barahona por su participación en este conversatorio que se intituló A lo largo del corto camino, diálogos en torno a la vida de Yolanda Oreamuno. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Y para Juan Pablo, también, a ver si pueden, la misma cuestión, en agradecimiento por su participación para la realización de estas jornadas. Juan Pablo, Ana, aquí la imagen del diploma para Juan Pablo, para el maestro Juan Pablo Morales, también por su participación en este conversatorio para hacer una arqueología mínima, emotiva, de la figura de una escritora que, aunque quizá poco conocida, es imprescindible, ¿no? Y me parece que por ahí hay mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, Ana, nuevamente. Y pues los saluda Alexander Ganem desde México, Ana y Juan Pablo desde Costa Rica, gracias a la tecnología. Y pues gracias también a Elisa y a quienes apoyaron técnicamente para la realización de este encuentro. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Somos Humanidades.